Navidad es recordar que el cielo se acercó a la tierra para darnos una esperanza eterna. Y sé que es imposible que haya mucha alegría en esta temporada, aunque también hay muchas tristezas porque hay sillas vacías en nuestra mesa. Para mí representa gran alegría porque puedo celebrarla junto a la familia que siempre soñé tener. Gran tristeza porque también he perdido a seres queridos que ya no están en este mundo. Pero nuestro corazón encuentra consuelo cuando recordamos que la Navidad no se trata de nosotros, se trata del Salvador que vino al mundo, al rescate nuestro. No se trata de lo que adornamos por fuera, sino de cómo dejamos que Jesús adorne nuestro corazón con su amor. Este es un constante recordatorio que he dejado en el corazón de mi hija, que la Navidad no se mide por los regalos bajo el árbol, sino por el amor que habita en nuestro hogar. Eso significa que ella puede pasarla feliz, incluso si económicamente las cosas no son favorables. En esta casa tenemos una tradición navideña. Año con año nos gusta construir nuestra propia decoración. De esa manera también no gastamos mucho y ese dinero en cambio podemos invertirlo en algo que nos pueda servir a lo largo del año. Así que familia preciosa, ustedes nos van a estar acompañando en la construcción de nuestro arbolito navideño de este año. Por aquí mi esposo y yo estábamos escogiendo el entintado que llevaría el árbol. Cuando es madera natural no nos gusta pintarlo como tal, solamente entintar la madera. De esa manera la madera puede seguir respirando y también permitimos que las vetas naturales de este material puedan seguirse observando. Así que al final estábamos un poquito indecisos con el color, pero estuvimos escogiendo un nogal americano junto con un entintado que se llama ciprés, si no mal recuerdo. Va como un tono, no sé, como madera vieja tal vez. Se ve bien. Sí, fíjate que este me convence un poquito más que... Vamos a estar haciendo también un cuadro que va a ir en el área de la sala, justo arriba de donde está nuestro sillón. Si usted es esposa de un carpintero y le va a enseñar algún proyecto de carpintería, no olvide decirle que el trabajo de él es mucho mejor. Que por supuesto aquí no está cepillado, lo hicieron a punta de clavo y se ve un tanto rústico, pero pues tú lo dejarías más bonito. Bueno familia, mientras mi esposo trabaja en el árbol navideño, yo les voy a estar enseñando algunas decoraciones que estuve adquiriendo en esta semana, así que acompáñenme. Vean, por aquí tenemos unos hermosos honguitos que están hechos como de unicel. También estuve adquiriendo este corazoncito para la puerta. Se me hizo bastante lindo y tierno por el animalito que tiene ahí en medio. Este moño que probablemente lo vamos a poner en la punta del árbol que vamos a crear. Y también estuve comprando estas flores que voy a estar utilizando como centro de mesa. Me encantaron estas flores porque tienen un aspecto como de flores secas, flores antiguas. No sé, siento que esa sensación me da. Lo siguiente fue esta bonita casita que, por cierto, aquí en casa me vine a enterar que prendía luz y eso fue como que el boom de este artículo porque se ve muchísimo más lindo. Mi parte favorita fueron estos platos decorativos que voy a estar colgando aquí en el área del comedor. Pero antes les voy a enseñar cómo va el arbolito y luego les enseño.
Yo quedé enamorada de cada uno de estos platos y lo mejor es que estaban bien económicos, estaban entre 80 y 100 pesos, así que no dudé en traerlos conmigo. Este platito que les voy a enseñar fue mi favorito de todos por los toques que tiene en color rosa, así que estoy de verdad, familia, fascinada con este plato. Y el siguiente que les voy a estar enseñando es el platito que voy a usar para la parte de hasta arriba, donde tengo un corazón grandote aquí en donde están los platos. Creo que este le va a quedar perfecto. Me los voy a llevar conmigo, les voy a enseñar un par de tiendas que estuve visitando en esta semana. Fui a Parisina a comprar un par de telas para mis cojines, ya que no quería gastar en cojines navideños, ya que se me hacen bastante costosos, así que preferí ir por tela para mandar a hacer un par de fundas para los cojines que ya tengo en la sala. Les platico que este tipo de tela se me hace perfecta para esta temporada, las que son así de rayitas, de cuadritos, y este tipo de tela que es como franela. Creo que este es el que más se le acerca. Mi esposo ya estaba bastante cansado porque justo ese día había tenido algunos trabajos de carpintería, así que yo quería grabarles un poquito más de la siguiente tienda a la que voy a ir, pero por lo mismo, como lo vi cansado, ya no me demoré mucho. Pero les enseño un poquito por si ustedes tienen alguna de esta sucursal de Galerías El Triunfo en su estado, puedan visitarla. De verdad hay decoración muy bonita y creo que muy poquita gente conoce esta tienda. Creo que ya les había platicado que los platos que tengo en el área del comedor los compré justamente aquí. Y también todos los artículos navideños, los platitos que les acabo de enseñar hoy, también los adquirí en esta tienda. Justo ahorita tienen el 25% de descuento en toda la tienda. Y de verdad que como pueden ver por aquí hay decoración muy bonita y a un excelente precio. Desde 20, 25 pesos, 100 pesos y otros también que están demasiado costosos. Hay de todo un poco. Me estuve llevando un par de estas decoraciones para decorar el arbolito navideño. Yo estaba un poquito indecisa con la corona que pondríamos en la entrada de la puerta, pero al final Karinita escogió este y también a mí me encantó. ¿Qué está haciendo usted en el cuarto de Karinita? A ver, Quito. ¿Qué está haciendo usted en el cuarto de Cari? ¿Qué andaba haciendo usted? ¿Qué andaba haciendo usted? Lo único que vamos a estar cambiando por hoy van a ser las cortinas. Voy a estar poniendo unas cortinas que tienen un toquecito gris con cafecito. Y les platico, familia, que para la decoración de la casa me estuve guiando de una paleta de colores. Esto se me hace vital e importante para evitar comprar cosas de más y comprar artículos que al final sintamos que no fue acorde con la decoración que ya tenemos en casa. Y al igual, algo que se me hace vital en esta temporada es el aroma que hay en nuestra casa. Yo estoy usando estos aromatizantes de la marca Glade, si no me equivoco. Es el aroma manzana canela. Ya por aquí está lista la estructura de nuestro árbol. Todavía no está listo, falta que lo entintemos. Pero por aquí les enseño un adelanto y también la decoración que le voy a estar agregando en las esquinas. Las decoraciones que ven las compré en la tienda que les enseñé el día de hoy. Y también le vamos a poner unas letras vinílicas. Por aquí mi esposo estaba tomando las medidas para que se manden a hacer exactamente al tamaño de cada tabla. La verdad, este es un proceso que disfrutamos mucho, aunque toma bastante tiempo.
ya sea que hayas tenido la oportunidad de decorar tu casa en esta Navidad o la situación económica no te lo haya permitido, yo te invito a recordar el verdadero significado de la Navidad, que nada tiene que ver con decoración, sino con un espíritu, con un corazón, con la armonía que hay entre nosotros, con el amor que emanamos hacia los demás y el constante recordatorio de que el Salvador vino al mundo al rescate nuestro. Y aunque todos los tiempos vienen de parte de Dios, la provisión, la escasez, damos gracias por cada etapa de vida porque en cada una de ellas aprendemos algo nuevo. Podemos descansar en esa soberana voluntad de nuestro Padre, que Él no nos privará de algún bien. Y si Él ha permitido que estemos en cierta circunstancia, es porque eso es lo mejor para nosotros en esta etapa de vida. Te invito a abrazar esta temporada. Sé feliz con tu familia y no olvides abrazar fuerte en esta temporada. Un abrazo que es capaz de sanar y reconfortar el corazón más herido.